comentarles acerca de los contenidos que trabajaremos el día de hoy y reiterarles también que voy a hacer una comprobación de lectura el próximo lunes en horario de clase. Como la próxima semana tenemos clases presenciales, entonces vamos a hacer una comprobación de lectura que va a tener una ponderación de 5 puntos. La comprobación de lectura es sobre este documento que se intitula Incidencias procesales en materia de amparo. Pero independientemente de ello, yo voy a dar una explicación de ese texto. ¿Cuáles van a ser los contenidos que trabajaré el día de hoy? Los elementos que nos apuntan a señalar que por qué razones el amparo no es un recurso y por qué razones el amparo es verdaderamente un proceso constitucional. Y definiremos también qué es el amparo y hablaremos de una definición evidentemente del amparo. Nos referiremos a las dos grandes finalidades objeto del amparo y luego hablaré de tres grandes principios que deben de observarse en el planteamiento de una acción constitucional de amparo. Esos principios son el principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido, principio de agravio personal y directo y el principio de definitividad procesal. Esto es por ahí, calculo quedarme el día de hoy y el día miércoles intentaré concluir la explicación del documento y el lunes haríamos la comprobación de lectura sobre una base de 5 puntos. Bueno, existen 1, 2, 3, 4 ítems que nos explican por qué circunstancias el amparo no es un recurso. Resulta que muchos abogados litigantes deambulan o gravitan alrededor de plantear, según ellos, un recurso de amparo. Pero el amparo no es un recurso, así, a priori. Y se dice que el amparo no es un recurso porque es un acto procesal que se suscita, que no es un acto procesal que se suscita en un proceso ordinario. El amparo, por el contrario, para su iniciación es un acto autónomo que se promueve sobre la existencia de un otro proceso subyacente bajo el cual se promueve, ¿no? O sea, para poder plantear un amparo tiene que existir un otro juicio, otro proceso para poderlo plantear, porque va a ser derivado de ese proceso que vamos a lograr advertir alguna violación a un derecho que establece la Constitución o las leyes ordinarias, ¿no? Entonces, así las cosas, el amparo es un acto de iniciación procesal autónomo que se promueve sobre la existencia de un proceso subyacente. Por esas circunstancias, el amparo no es un recurso. Primera argumentación. Segunda argumentación que nos dice que para la interposición del amparo, con el planteamiento del mismo, no se busca ni que se reforme o se revoque total o parcialmente el acto o la resolución impugnada, ya que esto solo se hace a través de un recurso de apelación. Con la apelación se buscan tres actividades de una sala jurisdiccional. Uno, que confirme la resolución recorrida. Dos, que la reforme. Y tres, que la revoque. Esas son las tres vías en las que se pueden producir a través de una apelación especial. En tanto, con el amparo no se busca ni reformar, ni revocar, ni que se confirme la resolución, ¿verdad? Por lo tanto, no existe una autoridad jerárquicamente superior en la jerarquía de competencia por razón de grado que existe para el caso del amparo judicial. Entonces, en este caso, pues queda claramente advertido que por esa circunstancia el amparo no es un recurso porque con el planteamiento del mismo no se busca ni una reforma,
ninguna revocación y mucho menos que se confirme la resolución recurrida, que son las tres alternativas que se dan cuando un tribunal jerárquicamente superior resuelve un caso en la jurisdicción ordinaria. El tercer elemento es que para la interposición de un recurso siempre va a suponer la existencia de un procedimiento anterior, o sea, subyace un proceso anterior en el que ya se ha dictado una resolución que es recurrida. De manera que por la interposición de recursos siempre se pretenderá la revisión de dicha resolución, ya sea por la propia instancia o bien en una instancia superior. Este es reiterativo, como lo que ya indiqué anteriormente, de que con el amparo, evidentemente, no se busca una revisión del asunto. Con el amparo se va en la búsqueda de una violación a un derecho constitucional o a una violación a un derecho que reconocen las leyes ordinarias o reglamentarias. Y finalmente está la cuarta argumentación, que dice que el fin del amparo consiste básicamente en controlar judicialmente si el acto contra el que se promueve el amparo implica o conlleva, dice, o contiene una violación a derechos fundamentales. Eso es lo que se busca con el amparo, establecer efectivamente si judicialmente el acto contra el que uno está planteando dicha acción implica, conlleva o contiene violación a derechos fundamentales. Bueno, esta es la argumentación que se da en relación a que el amparo no es un recurso. Y luego está la contraparte o la tesis que es aceptada, que indica que el amparo sí efectivamente es un verdadero proceso, pero un proceso constitucional y no es un recurso. ¿Y por qué razones se argumenta de que el amparo es un verdadero proceso? Dice que es un verdadero proceso porque en la pretensión de amparo previamente se requiere, dice, el agotamiento de una serie de actos jurídicos que se suceden en el tiempo y que se encuentran concatenados entre sí. Para plantear el amparo, regularmente hay que agotar los recursos ordinarios. Primer elemento entonces del por qué el amparo es un verdadero proceso y no un recurso. En segundo lugar, indica que lo que se busca, lo que se pretende con plantear una acción de amparo es la búsqueda de una protección de tutela de los derechos fundamentales. Por esa razón, sigue siendo un proceso. En tercer lugar, dice, porque el amparo es un proceso, dice, porque en atención, dice, a la autonomía que ostenta este proceso de amparo respecto de cualquier otro instrumento impugnativo, que es totalmente diferente. Y en cuarto lugar, dice que para determinar su estimación o desestimación, o sea, que se acoja la pretensión o se desestime la pretensión, siempre con la pretensión del amparo debe de ser resuelta por un órgano jurisdiccional siguiendo el debido proceso establecido en la ley, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que rige el trámite y resolución de dicha pretensión. Entonces vemos claramente que para que el Tribunal Constitucional declare con lugar, o sea, acoja la pretensión del interponente, o en su defecto no acoge la pretensión, o sea, la desestima, tiene que haber pasado un proceso, una serie de etapas que están debidamente reguladas en una ley especial de carácter constitucional, que es precisamente la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El otro aspecto que hace que el amparo sea un verdadero proceso es porque el amparo opera de manera o en forma extraordinaria y subsidiaria, pues condiciona, dice, su viabilidad a la ausencia de recursos y procedimientos por medio de los cuales se pueda reparar la situación jurídica afectada sin sustituir estos. Lo que nos está diciendo aquí, en otras palabras, es que el amparo, bajo ningún punto de vista,
puede sustituir lo que no se resolvió en la jurisdicción ordinaria. Y que para ello, en la jurisdicción ordinaria están establecidos los recursos a través de los cuales se puede impugnar una resolución con la que uno no está de acuerdo. En tanto, a través del proceso constitucional de amparo, que es de carácter extraordinario y subsidiario, lo que se busca básicamente es que se hayan agotado todos los recursos ordinarios, ¿verdad? A través de los cuales se pudo haber resuelto la situación que va, que puede ser objeto de un proceso de amparo. Pero insisto, el amparo lo que plantea es si hay violación a la Constitución, si hay violación a derechos que otorgan las leyes ordinarias o reglamentarias, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que viabilizan del por qué el amparo es un verdadero proceso constitucional, ¿verdad? Y no el amparo es un recurso. Entonces, mucho ojo con esto. Cuando les pregunten qué es el amparo, pues ustedes con buen tino van a indicar que el amparo es un verdadero proceso constitucional. Bueno, hoy hablemos del otro elemento tan importante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del amparo? La naturaleza jurídica del amparo es que se trata efectivamente de un verdadero proceso constitucional al cual se accede por la vía de la acción. Repito, naturaleza jurídica del amparo, del Instituto del Amparo. Dice que la naturaleza jurídica del amparo es que este se considera como un verdadero proceso al que se accede por la vía de la acción. Esas palabras que estoy indicando están establecidas en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que reafirma este punto que yo estoy indicando, ¿verdad? Y básicamente entonces hay que establecer y definir qué es el amparo. Dice que la acción de amparo se puede definir como aquel poder jurídico o facultad que le asiste a toda persona, hasta sea individual o jurídica, de instar o promover ante los tribunales de justicia derecho a acceso a la justicia, en procura, resguardo, protección o restauración de derechos fundamentales que se consideran amenazados de violación o violados. De ahí entonces que nuestra ley de amparo define claramente, en forma legal, cómo debe de entenderse precisamente al amparo. Y el artículo 265 de nuestra Constitución define al amparo de la siguiente manera. Y dice, se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Repito, se instituye el amparo, no dice recurso, se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Sigue diciendo la definición, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Vemos entonces pues claramente que el amparo se ha instituido para proteger a las personas. ¿Pero en qué sentido? En contra de amenazas de violaciones a sus derechos o cuando este ya hubiera ocurrido para restaurar el imperio de los mismos, ¿verdad? Y vemos también que además de eso sigue diciendo la norma que el amparo va a proceder cuando esos actos
esas resoluciones, esas disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, una restricción o una violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan, ¿no? Se dan entonces en tres aspectos, ¿verdad? Uno, cuando hay una amenaza; dos, cuando hay una restricción; y tres, cuando se ha producido precisamente una violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Esta es entonces la definición que nos da nuestra propia ley de amparo, nuestra propia Constitución, perdón, en su artículo 265, al definir al amparo como un instituto que se ha construido para proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos. Ya decíamos que se produce cuando hay una amenaza, cuando hay una restricción o puede haber una violación a los derechos fundamentales. Bueno, hemos salido entonces de desentrañar en primer orden por qué el amparo no es un recurso y por qué sí el amparo es un verdadero proceso constitucional. Y el otro elemento es en cuanto a definir cuál es la naturaleza jurídica del amparo, ¿no? Ya hemos señalado muy claramente que la naturaleza jurídica del amparo precisamente descansa sobre la base de que es un proceso al cual se accede por la vía de la acción. Abro paréntesis, acción entendida como demanda de amparo. Cierro paréntesis. Bueno, hemos ya desentrañado la naturaleza jurídica del amparo, hemos definido qué es el amparo. Ahora refirámonos básicamente a las finalidades que se pretenden por medio de la promoción de la acción del amparo. La finalidad objeto que se pretende con una pretensión de amparo se debe de tomar en cuenta tres cosas cuando vamos a plantear y explicar cuál es el objeto y qué es lo que buscamos con él. Dice que si se trata de una amenaza de violación a un derecho fundamental, esa amenaza debe de existir y debe ser un temor fundado en un particular de que una autoridad vaya a realizar un acto afectatorio de un derecho fundamental, destacándose que la amenaza debe ser cierta e inminente. Para irnos al proceso constitucional de amparo, cuando se trata de una amenaza de una violación a un derecho, esa amenaza debe ser cierta y debe ser inminente. El segundo aspecto que se debe observar cuando vamos a promover una acción de amparo es que si lo que se denuncia es la existencia de una violación a un derecho fundamental propiamente, ello implicará que debió producirse un agravio, o sea, un daño que puede ser jurídico o moral de cualquier índole en la esfera jurídica del postulante, o sea, del interponente. Se le ha producido un daño jurídico. Y en tercer lugar dice que si lo que señala es la restricción a un derecho fundamental, ello implicará una privación total o parcial en el ejercicio de un derecho. Entonces, esos tres aspectos deben de observarse en el planteamiento de una acción de amparo. Bueno, ahora pasemos a las dos finalidades objeto del amparo. El amparo tiene dos grandes finalidades objeto y que opera precisamente en esas dos modalidades. Opera en una modalidad o una finalidad objeto de carácter preventivo y opera en una finalidad objeto meramente reparadora. Hablemos de la finalidad preventiva. Dice que la finalidad preventiva se produce, ¿verdad? Se da, dice, cuando se denuncia una amenaza de violación a un derecho fundamental y requiere que la amenaza que se pretende evitar sea cierta
e inminente y provenga de un acto de autoridad, pues así el amparo cumple con la finalidad de prevenirla. Entonces, algunos en la jerga común en Guatemala le denominan amparos preventivos, pero la verdad que en nuestra ley de amparo no habla de eso, lo que habla únicamente de las finalidades, una finalidad preventiva y una finalidad reparadora. En cuanto a la finalidad reparadora, dice que esta se da cuando una vez acaecía la violación a un derecho fundamental, aquí ya se ha producido ya una violación a un derecho fundamental. Por medio del amparo se puede restablecer al afectado en el pleno goce del derecho fundamental afectado, al declarar que el acto que conlleva tal violación no le afecta ni le obliga por contravenir o restringir derechos garantizados en la Constitución y en la ley. Entonces vemos claramente las dos grandes finalidades objeto que se persiguen con el planteamiento de una acción de amparo, una finalidad preventiva y una finalidad reparadora. En el primer caso, pues ya vimos que opera cuando hay una amenaza, y esa amenaza tiene que ser cierta e inminente. Y cuando es reparadora es cuando ya se ha producido la violación a un derecho fundamental. Bueno, existen tres principios importantes que deben de observarse para el buen planteamiento de una acción constitucional de amparo. En primer lugar, tenemos el principio de presentación en el plazo legalmente establecido. Esto está debidamente regulado en el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que en el caso del amparo el plazo para poderlo interponer es de 30 días. Dice, salvo cuando se trata de en materia electoral, cuyo plazo se reduce a 5 días, plazo instituido por razones de seguridad y certeza jurídica. Entonces vemos que este principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido nos está señalando que para un planteamiento del amparo, ya sea este en materia administrativa o sea este en materia judicial, el plazo es de 30 días. En tanto, si se trata de un tema de carácter político, que sin duda está conociendo el Tribunal Supremo Electoral, el plazo para interponer el amparo es de 5 días. Y que dentro de esos plazos, tanto de 30 como de 5 días, deberá tomarse en cuenta lo siguiente. Por favor, mucha atención sobre esto. En materia de amparo, en materia constitucional, en este caso del amparo, todos los días y horas son hábiles. Esto de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué significa que todos los días y horas son hábiles? Esto significa que si nosotros podemos ir a plantear a la Corte de Constitucionalidad o a la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo el día domingo, ¿verdad? Porque en materia constitucional todos los días y horas son hábiles. El tema está también, por ejemplo, que en materia de amparo nos notifican una resolución el día viernes y entonces ahí, pues evidentemente podemos nos dicen, se dicta una sentencia y tenemos 3 días para poderla apelar, ¿verdad? Entonces, los días ahí son corridos, son todos los días y horas son hábiles precisamente para poder plantear dicha acción. Bueno, sigo indicando entonces, el primer elemento que debe de observarse, ahí dice, aún sigue obligando a sus... Bueno, luego estamos en el punto 2. En el punto 2, podemos observar lo siguiente, otro asunto que debe de tomarse en cuenta de esto dentro del plazo legalmente establecido. Que la interposición de toda clase de recursos inidóneos que son aquellos con los que no puede repararse la situación jurídica afectada, no suspende el plazo para solicitar el amparo.
Resulta que en materia, por ejemplo, penal, se reconocen otra clase de recursos. Por ejemplo, está el recurso de reposición, ¿verdad? Pero con este recurso de reposición no se agota precisamente el plazo, sino que el plazo empieza a contar a partir del momento que se nos notifica la resolución, ¿verdad? Son 30 días. 3 dice que el plazo para solicitar el amparo es un plazo no común, es decir, que corre a partir de la fecha de notificación al afectado o de conocido por este el acto. O sea, desde el momento que se le notifica, ¿verdad? Él tiene 30 días para poder interponer su acción constitucional de amparo. Luego, en el punto 4 tenemos que pueden darse situaciones de excepción a la interposición del amparo dentro del plazo establecido de los 30 días, que puede tratarse de situaciones muy urgentes, verbigracia, cuando la concurrencia del agravio, o sea, del daño jurídico que se nos está produciendo, sea continuo. Esto de conformidad con el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El agravio es continuo. Ahí no hay necesidad de agotar los 30 días. ¿Y en qué otro caso no hay necesidad de agotar los 30 días o los 5 días? Cuando el amparo se plantea contra la aplicación de leyes o reglamentos autoaplicativos. Esto de conformidad con el artículo 10, inciso B y C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entonces hemos salido del principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido, en la que claramente se nos indica que en materia de amparo y sobre todo en asuntos judiciales o administrativos, el plazo es de 30 días y que en materia política el plazo es de 5 días. Hoy hablemos de otro principio importantísimo, que es el principio de definitividad procesal. El principio de definitividad procesal consiste básicamente que la parte que va a interponer el amparo ha agotado todos los recursos ordinarios que le otorga precisamente las leyes ordinarias. Regularmente en materia penal, civil, laboral, tributaria, se agota la vía ordinaria a través del recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, este principio de definitividad procesal, que está regulado en el artículo 10, inciso H y 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dice que opera en materia judicial y administrativa en atención a la naturaleza extraordinaria y subsidiaria del amparo. Dice que para su observancia se requiere tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que se hayan agotado todos aquellos recursos y procedimientos administrativos y judiciales idóneos por cuyo medio la situación jurídica afectada hubiese podido ser reparada sin tenerse que acudir al amparo. Esto es lo que nos plantea claramente el principio de definitividad procesal, ¿verdad? Que tuvimos que haber agotado todos aquellos recursos y procedimientos administrativos y judiciales idóneos por medio de los cuales pudo haberse resuelto la situación jurídica. Si no lo hicimos de esa manera, seguramente el tribunal nos va a rechazar el planteamiento del amparo, y ya existe jurisprudencia sobre este punto, que se rechazan acciones de amparo por no haber agotado el principio de definitividad procesal. Bueno, el otro razonamiento que se hace sobre ese principio de definitividad procesal es que contra el acto reclamado en amparo, ¿verdad?, ya no sea procedente ese recurso ordinario alguno, siendo por tal razón que el acto será susceptible de ser examinado por un tribunal de amparo. Pero recordemos que en materia de amparo no se revisa lo actuado por la primera instancia, sino que, o por la segunda instancia, sino que lo que se busca ahí es precisamente si ha habido una violación
a derechos fundamentales o a derechos reconocidos en las leyes ordinarias. ¿En qué caso, dice, no es necesario cumplir con el principio de definitividad procesal? Dice que no es necesario cumplir con el principio de definitividad procesal cuando se promueven recursos o procedimientos inidóneos, pues tal inodeidad podría dar lugar al rechazo liminar, o sea, rechazo de inmediato de esos, por ello la situación jurídica afectada no pudo haber sido reparada. Cuando no hemos planteado los recursos idóneos adecuados, pues definitivamente nuestro amparo va a ser rechazado. Dice que en qué casos no es necesario cumplir con esto. Dice, perdón, quiero reiterar muy bien esto. En qué casos, no es una excepción, sino que en casos no se cumple cabalmente con ese principio, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Cuando se plantean recursos que son inidóneos, que no son los idóneos. Entonces, ahí esto no nos va a prosperar, ¿verdad? Dos, cuando el recurso o procedimiento que se promueve es idóneo, este se promueve, pero ya se plantea fuera de tiempo, por ser evidente que lo anterior evidencia una causa de improcedencia al recurso. Ejemplo, eh, me toca se ha dictado una sentencia y tengo 3 días para poder plantear la apelación de la sentencia, pero vengo y interpongo la apelación al 4.º día. Entonces ahí eh, voy mal, ¿verdad? Entonces he planteado la apelación en forma extemporánea. Hay casos, pues sí, ya dijimos que en que sí hay excepciones precisamente al agotamiento de los recursos. ¿Y cuáles son esos casos en que no es necesario agotar los recursos ordinarios? Dice que no exista procedimiento o recurso alguno que agotar. Dos, que quien promueve el amparo no haya estado en posibilidad de agotar recursos por no ser parte en el procedimiento en el que se emitió el acto reclamado en el amparo. Pues aquí realmente lo que nos está indicando es que la persona afectada posiblemente con esto pues no fue parte dentro del proceso. O digamos se emitió una sentencia, una resolución, pero se encontraba en Guatemala, ¿vale? Entonces, en estos casos, él es una excepción precisamente al agotamiento de los recursos ordinarios. O bien dice que cuando la acción de amparo se promueva por dos circunstancias, perdón. La primera de ellas, cuando existe una amenaza cierta e inminente